Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. Ven con Politours a Uzbekistán, toda la magia y la fascinación de la ruta de la seda. Politours, 40 años cumpliendo sueños viajeros. Buenos días amigos, desde Katmandú, la capital de Nepal. Ayer hemos llegado a esta capital de 4 millones de habitantes en un país que tiene la mitad de habitantes que nuestro pueblo, aproximadamente 27 millones de habitantes. Nos moveremos en medio de una población mayoritariamente tibetana, india o sherpa y aprenderemos sus costumbres y su vida. Probablemente es un país que vive oculto detrás del Himalaya, pero guardando una gran cultura. Les invitamos a seguirnos durante 10 días. El ansiado viaje del Club Viajeros Solitarios a Nepal, la cuna de la espiritualidad escondida entre los Himalayas, comenzó a bordo de un moderno avión de la compañía Qatar Airways a finales del mes de abril. Tras más de 17 horas de vuelo desde Madrid, incluyendo una parada en Doha, aterrizamos en el aeropuerto internacional de Katmandú, cuando apenas eran las 8 de la mañana. Ante nuestros cansados ojos comenzaba a mostrarse ya una parte de la exótica y arrollante personalidad del Nepal. Namaste, Nepal. En la puerta de nuestro hotel, el Radisson de Katmandú, fuimos recibidos por un grupo musical de monjes que interpretaba para nosotros la ceremonia ritual de bienvenida de los lamas tibetanos. A medida que íbamos penetrando en el vestíbulo del hotel, una bella señorita marcaba nuestras frentes con una tika a las mujeres y con una tilaka a los hombres, que ayudaban a introducirnos en las costumbres del país. Tras un par de horas de relax en nuestro céntrico y lujoso hotel, el grupo entero se encontraba con las fuerzas repuestas y dispuestos para comenzar a disfrutar, hoy a nuestro aire, de Katmandú, la capital del Nepal y la ciudad más poblada de este antiguo reino. Siguiendo las enseñanzas adquiridas en algún viaje anterior, echamos a caminar hacia el probablemente más famoso barrio de Katmandú, Tamel. Es sin duda el barrio más frecuentado por los mochileros y montañeros que en su viaje a Nepal hacen una parada aquí. Se encuentra al norte de los atestados barrios pobres del casco viejo, a unos 15 minutos andando al norte de la plaza Durbar, en una zona con una docena de calles y cientos de casas de huéspedes, hoteles, restaurantes, decenas de cibercafés, lavanderías o agencias de viajes. En Tamel, las imitaciones de prendas de North Face o Columbia se entremezclan con jerseys de cachemir, marionetas, dagas, bolsos y ropa hippies, agencias de viajes vendiendo excursiones a los Himalayas y DVDs piratas de música tibetana y nepalí. Nuestro grupo hizo grandes negocios ad hoc en la tienda de la ya nuestra amiga Roma y sus hermanos de procedencia tibetana. El principal incordio de Tamel son sus alocados motociclistas y los vendedores de hachís o de piedras preciosas,
Bálsamo del Tigre o juegos de ajedrez que se pegan a uno como lapas. Pero en este barrio conviven naturalmente el negocio con la más encendida espiritualidad y sus habitantes ensalzan en cualquier esquina a sus dioses Shiva y Parvati. En la mañana del segundo día dio comienzo nuestro primer recorrido cultural por Katmandú y su valle. Hoy, ya acompañados por Ramesh Katiwada, que será nuestro guía y acompañante durante los 10 días que durará nuestra estancia en Nepal, dedicaríamos el día entero a conocer Katmandú y Patan, situada a solo 5 kilómetros de Katmandú, la actual capital del país. La primera visita fue a la colina de Swayambunat y la gran estupa del mismo nombre. Uno a uno, los 22 miembros de nuestra expedición hicimos girar los molinillos de oración cuando entramos en el recinto sagrado. Om Mani Padma Hum. Una y otra vez se repite el mantra más famoso del budismo. Habíamos llegado a la stupa de Swayambunat, sobre la cima de una colina en el valle de Katmandú. Stupa en sánscrito quiere decir montón, y se dice de una construcción que contiene reliquias budistas. Una leyenda dice que en el valle una vez había un gran lago, y de él creció una hermosa flor de loto. El loto se convirtió entonces en una colina y la flor se convirtió en la stupa. El Swayambunat es uno de los complejos religiosos más antiguos de Nepal que datan del siglo V. Tiene la forma de una cúpula puesta de pie sobre una base que representa el mundo entero. Un par de grandes ojos a cada lado de la cúpula simboliza la sabiduría y la compasión. Se trata de los ojos de Buda, y te pongas donde te pongas, parece que siempre te mira a ti. Bajo el techo de los templetes adyacentes, un número indeterminado de mujeres y hombres se afanan en preparar platos de ofrenda para entregar en el interior del templo. En todos figuran distintas clases de grano, y cuando suene la campana deberán acercarlos a la puerta del templo principal situado junto a la stupa. Alrededor de la stupa, que es como un monolito cerrado, los practicantes budistas dan vueltas siempre en el sentido de giro de las manecillas del reloj. En todas sus caras está representada la mirada de Buda, unos ojos compasivos, entre los cuales se sitúa una especie de signo de interrogación, el número EK, que simboliza la unidad. En la base blanquecina de la stupa quedan representados los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, y los 13 anillos del capitel simbolizan a su vez los 13 grados de conocimiento necesarios para alcanzar la iluminación. Las ofrendas que los nepalíes realizan en los lugares sagrados están compuestas por 108 velas, un número sagrado para los nepalíes, la misma cifra que tienen los malas o ruedas de oración. La arquitectura sagrada de monasterios, estupas y templos se convierte en un talismán protector para los nepalíes, el lugar donde se dan cita dioses y hombres. Al finalizar la visita de Swayambunat, descendimos la colina y nos dirigimos hacia la vecina ciudad de Patan, situada a 5 kilómetros al suroeste. Ahora atravesábamos la ciudad de Katmandú. Nos cuenta Ramesh que esta es una ciudad con gran diversidad religiosa, aunque básicamente budista o hinduista. La ciudad contiene más de 5.000 templos de los distintos cultos. El día 1 de mayo, y en Nepal, como en el resto del mundo, se celebra el Día de la Masa Obrera. Desde que el 28 de mayo del año 2008
la Asamblea Constituyente del Nepal acordó terminar con los más de 240 años de monarquía, las fuerzas maoístas de izquierdas han ido ganando mucho terreno entre las masas populares y gozan de una creciente influencia en la masa obrera de Nepal. Esta gran manifestación pacífica que ahora vemos es la prueba. Habíamos llegado a Patán, situada sobre la meseta que se extiende junto al río Bagmati, a la que llaman Latipur, la ciudad hermosa. Reúne cerca de 136 bajals o monasterios, un impresionante baño real Tastahiti, además del templo de Talehu, con 2 estatuas hechas de bronce de Ganga que les protege. Es considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Actualmente, la Organización del Desarrollo Turístico de Patán es atendida por personas privadas, comprometidas con el desarrollo de su país y a las que les gustaría contar con apoyos gubernamentales más consistentes. En los patios también es frecuente encontrarnos una especie de fuentes en los que la tradición recogía la necesidad de bañarse con la salida del sol para purificarse y así comenzar el día con buen pie. La ciudad entera de Patán está repleta de pequeñas joyas de decoración como las que vamos pasando. Finalmente llegamos a la plaza Durbar de esta ciudad eminentemente budista que es Patán. Fue creada en el siglo III a.C. por el emperador Ashoka. El gran periodo de construcción de la ciudad transcurrió bajo el reinado de los Malas, durante los siglos XVI al XVIII. Esta plaza Durbar de Patán, en la que nos encontramos, está considerada uno de los conjuntos urbanos más hermosos del mundo. La plaza está llena de templos y palacios procedentes de todas las épocas, y alguno de estos lugares está abierto desde el amanecer hasta la puesta de sol. Así el Krishna Mandir, el Palacio Real con su puerta dorada, el templo de Talehu Bhagwani, el Baño Real, el templo de Krishna o el templo de Harisakar, entre otros. Frente al templo de Krishna Mandir, durante todo el día grupos de jóvenes realizan ofrendas en forma de fuego prendido sobre unos platos, siempre bajo la atenta mirada del cuidador del templo, que en forma de escultura de bronce descansa permanentemente sobre una columna. En las gradas del templo, personas de todas las edades se acomodan para orar. Instalados en las gradas más altas del Krishna Mandir, contemplamos de cerca al espíritu protector del templo que reposa vigilante en lo alto de su columna frente a la puerta. Igualmente a cierta distancia veíamos al guardián del templo de Talehu Bhagwani, que desde lo alto de su columna cuidaba el templo con su espalda protegida por una serpiente. Frente a nosotros, al otro lado de la calle, se levanta el Palacio Real, un ejemplo espectacular de planificación arquitectónica nevarí. Rodeado de jardines vallados, se ubica en el extremo oriental de la plaza y situado frente a una docena de templos de diferentes tamaños y estilos. En el patio interior del palacio pudimos ver una interesante muestra de fotografías, así como un museo de arte nepalí. Por último, dentro del mismo patio realizamos el almuerzo. Terminada la visita a Patán,
regresamos a la vida mucho más intensa y estresante de Katmandú, la capital. Moviéndonos a pie por sus principales avenidas, pudimos comprobar de primera mano lo tolerantes y sonrientes que son los nepalíes, incluso en situaciones de agobio. Caminando llegamos hasta la Plaza Durbar de Katmandú, una enorme plaza en la que a cualquier hora del día centenares de artesanos ofrecen sus originales obras de arte y, cómo no, sus buchigangas. Destacan en ellas el antiguo Palacio Real, el templo que dio nombre a Katmandú. Se trata del palacio más antiguo de la humanidad, construido con la madera de un solo árbol y que fue en tiempos pasados punto de reunión para agricultores y ganaderos que venían a vender sus productos desde la ciudad. Entre otros templos, aquí se encuentra el Kumari Ghat, la residencia de la Kumari, la diosa viviente. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía hay algunas personas que son consideradas dioses vivientes. Y eso es lo que sucede a la niña nepalí que vive en esta casa. Si quieres ver a la diosa Kumari, tienes que acercarte a la Kumari Ghat y tener la suerte de que la deidad quiera asomarse por la pequeña ventana que está en lo alto del patio. La diosa Kumari es solo una niña que todavía no ha alcanzado la pubertad. De hecho, la Kumari pierde su posición divina cuando tiene el período por primera vez o sangra por culpa de alguna herida. No es fácil llegar a ser Kumari. Primero debes pertenecer a la casta Sakya, una saga de sacerdotes de la comunidad newarí de Nepal. Luego, el proceso de selección es muy duro para una niña de su edad, ya que los sacerdotes la asustan con ritos y máscaras terroríficas. Aquella que consigue permanecer imperturbable ante las tretas de los sacerdotes será considerada la reencarnación de la diosa Kali, que vemos varias veces repetida en las paredes. Superado el proceso, la niña residirá aquí, adorada como un ser superior tanto por hinduistas como por budistas. Lamentablemente para nosotros y para las decenas de personas que aguardábamos la posible salida de Kumari, a la única niña que pudimos contemplar desde la ventanita aledaña fue a una de las amiguitas que reparten su tiempo en acompañar a la pequeña diosa viviente. La ventana de las apariciones oficiales solo se abrió unos breves instantes. Y esta es la foto de la ansiada Kumari, que aunque hubiese salido a la ventana, no hubiésemos podido fotografiar porque está terminantemente prohibido hacerlo, bajo amenaza de que te requisen la cámara. La visita cultural a Plaza Durbar y a los principales monumentos de Katmandú había concluido. Nuestra tarde podía finalizar disfrutando del colorista barrio de Tamil, a donde nos dirigíamos a bordo de los clásicos rickshaws, que a paso lento nos ayudaron a reconocer el par de kilómetros que separa esto de Tamil. Con la velocidad del rayo todavía había cambiado y ahora el espectáculo y el arte de vivir estaban en las abarrotadas calles del centro de esta excepcional ciudad. A orillas del río Pashupatinath se encuentra la ciudad sagrada de los hindúes en el valle de Katmandú, del mismo nombre, Pashupatinath. Es una ciudad en la que permanentemente se piensa en la religión, se piensa en los dioses hinduistas. Y aquí, a orillas de este río sagrado,
vienen todos los días a hacerse cremaciones, oraciones y recordatorios de los muertos de años pasados. Seguro que podremos ofrecer imágenes un tanto macabras probablemente, desde luego fuertes, de lo que es la celebración de la muerte en un país tan religioso como este. Bhaktapur es una ciudad situada en el valle de Katmandú, a 13 kilómetros al este de la capital, a 1.400 metros de altitud y con una población de 72.550 habitantes. Fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla, bajo el nombre de Kuopa, para convertirla en capital de los rayas de la familia Malla. La ciudad fue edificada en forma de triángulo, formado por 3 templos del dios Ganesh, el dios de la fortuna, a las afueras de la ciudad para proteger a la misma. Tal y como el significado de su nombre delata, ciudad de los devotos, Bhaktapur no ha perdido tampoco en ningún momento su importancia como centro religioso. A finales del siglo XX, y gracias a un proyecto alemán, la ciudad fue en gran medida saneada y restaurada, convirtiéndose en uno de los principales centros turísticos del Nepal. En esta pequeña escuela a ras de calle, la maestra nos permitió entrar con la cámara y compartir unos minutos con su pequeño grupo de alumnas. Las jovencitas mostraron una buena educación y nos recibieron con gran serenidad y amplia sonrisa. Si Patán es la ciudad de las artes, Bhaktapur es la ciudad de los devotos, podría ser considerada la de la cultura y la religión. A nadie le puede extrañar que un lugar tan mágico y surrealista sea patrimonio de la humanidad. Auténtica e incontaminada, Bhaktapur es una joya única del medievo que entre los siglos XIV al XVI llegó a ser la capital de todo el valle. En aquella época, el corazón de la ciudad era esta plaza de Dattatreya, un lugar que aún conserva todo el sabor del medievo alrededor del templo del mismo nombre, erigido en 1427. Dattatreya es una de las deidades más sincretistas del panteón hindú. A lo largo de las calles del centro histórico nos topamos con numerosos locales de planta baja ocupados por cuidadosos artesanos que en su propio local venden sus pequeñas obras de arte. Este tendero nos muestra orgulloso su producto estrella: platos desechables de usar y tirar, que su familia confecciona con las fuertes hojas de un árbol llamado Furia rocosca. A partir del siglo XVI, sin embargo, la ciudad creció hacia el oeste y los reyes malas construyeron la espléndida Durban Square, que a juzgar por los grabados de la época que se conservan, debió de ser la más hermosa de todas las plazas del valle. Hoy queda un amplio espacio adoquinado y algunas obras maestras, muy particularmente la Sundoka o Puerta Dorada, considerada la joya del valle, y que algunos comparan con las famosas puertas del Baptisterio de Florencia. Frente a la puerta, una imponente columna de piedra sostiene una estatua de tamaño natural del rey Batubandra Tribhara Maya. Famoso y destacable de esta plaza también es el Palacio de las 55 Ventanas. Tiri tiri, turu turu, iti we, iti
En este escenario, a los pies del Palacio de las 55 Ventanas y junto al Templo Dorado de la diosa Kali, en 1993, Bernardo Bertolucci rodó junto a Keanu Reeves su película El pequeño Buda, que acrecentó la fama mundial de Bhaktapur. A poca distancia de la Plaza Durbar encontramos la Plaza de los Alfareros, donde a cielo abierto decenas de artesanos alfareros amasan el barro con el que modelan decenas de piezas que dejan secar al sol. Traspasada esta plaza de artesanos, llegamos a la Plaza Taumadi Tole, la última de las tres grandes plazas de Bhaktapur que hoy estamos visitando. Se halla en pleno corazón de Bhaktapur y en medio de ella se levanta el templo de Nyatapola, conocido como el Templo de los 5 pisos, que es el más alto de Nepal con más de 40 metros. Es uno de los más famosos del valle y se considera un modelo de la arquitectura nepalí. Fue construido por el rey Batupindra Mala en 1702 y en una época en la que los cánones arquitectónicos se estaban modificando, tratando de encontrar nuevas formas de expresión. El templo de Nyatapola fue dedicado a la deidad personal del monarca. En el entorno de esta plaza, como en todos los centros históricos de Bhaktapur, la vida cotidiana se desarrolla plenamente en la calle, sin ningún pudor. Los habitantes de esta hermosísima villa son conscientes de que su vida está contemplada por los viajeros del mundo que aquí llegamos, como la representación de una obra teatral, y ellos son los actores principales. En las primeras horas de nuestro tercer día en Nepal, tendría lugar una de esas experiencias únicas que de la mano del Club Viajeros Solitarios uno puede disfrutar. A las 6:30 de la madrugada, con el sol ya iluminando el cielo de Nepal, a bordo de 2 avionetas de 16 plazas de la compañía Buddha Air, nos dispusimos a sobrevolar 20 de las más altas cumbres del planeta Tierra, el techo del mundo, los enormes Himalayas. A bordo de un pequeño avión de 16 plazas de Buddha Air, estamos a punto de iniciar nuestro sobrevuelo sobre los Himalayas. Son las 6:30 de la mañana y nos dicen que la niebla aún no ha empezado a subir. Síganos. Comenzábamos a rodar sobre la pista. Nos informan que la niebla aún no se ha empezado a subir y las cumbres están despejadas y puede que disfrutemos de un precioso viaje. Allá vamos. De inmediato, Judy, la azafata de nuestra avioneta, comenzó a repartirnos un esquema de los 20 supermontañas que íbamos a recorrer, entre las que, cómo no, destacaba el gigante Everest, de 8.848 metros de altura, al que aquí conocen como el Sagarmatha. A los pocos minutos de vuelo, sobresaliendo de la densa niebla que cubría los valles, apareció el Nangtak Lirum, de 7.234 metros de altura, que nos introducía en la cordillera. Pasábamos ahora sobre el Gauri Sankar, de 7.134 metros,
que parecía perdido en medio de un inmenso mar de montañas descomunales. Uno a uno, los pilotos de la avioneta nos invitaron a todos a pasar por la cabina, y desde allí, si cabe, la vista era todavía más impresionante. Con el afán de ofrecernos una vista diferente y mucho más próxima, los pilotos descendieron un montón de metros hasta que tuvimos la sensación de poder tocar con los dedos la cumbre de las montañas. Y de repente, ahí estaba él, el más alto, el Everest, el Samargata y sus casi 9.000 metros de alto. El tiempo parecía haber volado en las agujas de nuestros relojes. La hora de sobrevuelo tocaba a su fin e iniciamos el regreso. La experiencia es difícil de contar, pero les aseguro que son de estos momentos en los que uno toma conciencia de nuestro pequeño tamaño, inmersos en el universo de nuestro mundo. Regresábamos a Katmandú. A cada miembro de nuestra expedición nos entregaron un diploma de haber sobrevolado el monte Everest, en el que puede leerse: yo no escalé el Everest, pero lo toqué con mi corazón. Al descender del aparato, la expresión en la cara de cada uno de los viajeros hablaba por sí sola. A orillas del río Pashupatinath se encuentra la ciudad sagrada de los hindúes en el valle de Katmandú, del mismo nombre, Pashupatinath. Es una ciudad en la que permanentemente se piensa en la religión, se piensa en los dioses hinduistas. Y aquí, a orillas de este río sagrado, vienen todos los días a hacerse cremaciones, oraciones y recordatorios de los muertos de años pasados. Seguro que podremos ofrecer imágenes un tanto macabras probablemente, desde luego fuertes, de lo que es la celebración de la muerte en un país tan religioso como este. El día se anunciaba muy largo y tras nuestro fascinante vuelo escénico, en autocar nos desplazamos ahora hacia el no menos impresionante Pashupatinath. Existen crónicas que citan la existencia de este templo ya en el año 400 a.C. Leemos: el lugar más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati, una arteria del sagrado río Ganges,
que al descender del Himalaya comunica a los hombres con los dioses. Así lo sentencia el Riga Veda, uno de los libros más antiguos de la humanidad. Se trata de uno de los notables templos abiertos dedicados a Shiva, el dios creador y destructor, conocido en Nepal por sus manifestaciones terribles como el cruel y destructivo Bhairat. Siguiendo una tradición milenaria, aquí llegan todos los días fieles y sadhus, los hombres sagrados, que descienden por las anchas escalinatas de piedra junto al templo. En las sagradas y supercontaminadas aguas del Bagmati realizan sus inmersiones purificantes. La peligrosa contaminación les da igual, porque los peregrinos no van a refrescarse, sino a purificar sus almas. Y esto es así porque el Bagmati es un río sagrado y Pasupatinat un frecuente lugar de incineraciones, similar a Benarés en el río Ganges. Entre el humo de los finados en la orilla puesta a las cremaciones, sobre los muros del templo decenas de santones, sadhus, yogis y fakires, muchos falsos y algunos auténticos, posan para las fotografías a cambio de 10 rupias. Las ceremonias funerarias, en cualquier religión, suelen resultar duras para cualquier ajeno que las observa. Sin duda esto no será una excepción. Hay diferentes ghats, escalones de piedra que descienden a las aguas, en los que se erigen cada mañana las piras funerarias donde se incinera a los muertos. Unos ghats están destinados a la cremación de la realeza. En el año 2001 se incineraron allí 10 miembros de la familia real tras el regicidio del príncipe Dipendra. Otros muchos ghats están destinados para gente corriente y casi siempre se hallan ocupados con alguna incineración. La mayoría de los nepaleses van a parar al fuego al término de sus días, pero no los sadhus, que al ser hombres sagrados no necesitan purificación. Simplemente son depositados en el agua para que se los lleve la corriente directamente al cielo. Toda la familia rodeaba el cuerpo del anciano muerto, pero nadie parecía triste, porque los hinduistas, al fin de la vida, no posee a priori un carácter trágico, sino que lo consideran una liberación del sufrimiento de la vida misma. El ritual continúa con el integrante más joven de la familia, un joven o un niño, dándole de beber al muerto un último sorbo de la agua sagrada del río. Entonces todos juntos trasladan al difunto hasta el horno asignado. Se enciende la pira y en 2 horas no quedará nada. Las cenizas serán esparcidas en el río donde todos se bañan y cada cual seguirá con su karma a cuestas. Parte de los familiares orarán por el desaparecido y se prepararán para su futuro momento. Los hijos mayores se raparán el pelo al cero en señal de respeto. Budhanatha o Kasti se halla a unos 11 kilómetros al noroeste de Katmandú y allí se halla la stupa tibetana más grande de Nepal y una de las mayores del mundo. Desde 1979 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Habíamos llegado al centro del budismo tibetano más importante del país. En el centro de la sagrada plaza principal, la stupa domina el horizonte.
La afluencia de grandes poblaciones de refugiados tibetanos que, huyendo del dominio chino del Tíbet, han llegado hasta este punto, ha sido testigo de la construcción de más de 50 gompas tibetanos o monasterios en torno a Budenat. Teníamos la sensación de haber vuelto a Lhasa, la capital del Tíbet, y estar dando vueltas rituales a la plaza Yongkar. Aquí también decenas de peregrinos pasean orando alrededor de la stupa, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Utilizando las influencias de nuestro representante en Nepal de la mano de Noveltour, habíamos conseguido ser recibidos en sesión privada en una gompa tibetana, donde, presidido por el lama, los monjes realizarían una puja para nosotros. El monasterio budista tibetano en el que nos encontrábamos se ubica en plena plaza de Budenat. Como en todas las gompas, el espacio lo preside Buda y todas sus representaciones formales como deidades protectoras. Nuestro grupo fue invitado a sentarse en el suelo y frente a los monjes, mientras que estos recitaban decenas de mantras sin respirar apenas. Las pujas son oraciones y bendiciones que realizan los monjes tibetanos ancestralmente con la finalidad de armonizar las energías de las personas, los hogares, los proyectos nuevos y el trabajo. Su práctica favorece al éxito y la suerte de los participantes y mejora la calidad de vida. También son utilizadas para aumentar la fe y la energía en el camino espiritual. Las pujas son acompañadas de ofrendas a las deidades, budas, bodhisattvas y protectores, con el objeto de remover todos los obstáculos y la negatividad, así como la falta de armonía. La duración de estas ceremonias oscila entre los 45 minutos y 1 hora. Sistemáticamente, la lectura de mantras alternaba con el sonar de trompetas, timbales y grandes platillos que los monjes hacían sonar con gran sentimiento. Finalizada la puja, el lama nos despidió uno a uno, entregándonos un manto blanco de oración y deseándonos buena suerte en nuestras vidas. Namaste, lama. Cuando salimos del goma tibetano, los ojos impertérritos de Buda, desde lo alto de la stupa de Budenat, parecían mirarnos de otra manera. A esta hora, en la que el sol comenzaba a declinar, el paseo sagrado de peregrinos alrededor de la stupa iba creciendo por minutos. Ya eran miles los que recorrían el camino sagrado.
Nuestro grupo, respetuoso y quizás también algo mimetizado por el ambiente, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, se dispuso a dar una vuelta ritual alrededor de la enorme stupa. El tiempo en el Valle de Katmandú tocaba a su fin y con él la primera parte de este reportaje del viaje a Nepal que realizábamos acompañando al Club Viajeros Solitarios. Mañana por la mañana iniciaremos la segunda parte en Chitwan National Park. Pero eso será otra historia que pronto les contaremos. Hasta siempre, amigos. Namaste.